Bendiciones, mi amada iglesia. Ya estamos listos aquí para nuestro devocional. Yo espero que puedas estar ya preparándote para tomar nuestro tiempo de lectura, como cada noche lo hemos venido haciendo entre semana. Así que bueno, pues vamos a ir empezando. Te voy a pedir que si estás en casita y listo, vayas preparando tu Biblia y que podamos estar listos para ir compartiendo. Por ahí, por favor, si me hacen saber, si nos estamos escuchando ya. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy nos toca leer Primera de Corintios, capítulo 7. Así que te voy a pedir que lo vayamos preparando. Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a estar listos para iniciar. Bendiciones. A lo mejor algunos ya casi están listos para dormir, ¿verdad? Pero vamos a, no sin antes a meditar en la palabra de Dios, ¿sale? Vamos a orar. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Gracias por este tiempo que tenemos. Permite que pueda ser un tiempo de bendición, de edificación y que podamos seguir aprendiendo. Podamos, Señor, seguir, escudriñando para ser mejores en ti. Ponemos este tiempo en tus manos, haznos sensibles a tu palabra y que cada día, Señor, podamos ponerle en obra para ser mejores en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pues vamos a ir empezando para poder avanzar. Hoy es un capítulo un poquito largo, no como otros que hemos leído, ¿verdad? A veces de 60 de 80 versículos. El capítulo de hoy trae 40 versículos. Entonces voy a tratar de ir avanzando. Y bueno, pues haré unas pausas respectivas, pero es un capítulo que engloba hoy sobre todo, en este capítulo Pablo lo que hace es escribir sobre todo a los matrimonios. No exime, por supuesto, a los que no están casados, así que aunque no tengas esposo o esposa, también hay que estar atentos a la parte que te corresponde, pero vamos a ir meditando en lo que dice la palabra de Dios. Sean casados, jóvenes, solteros, no importa la edad que tengamos, siempre la palabra de Dios va a traer un consejo para todos, así que vamos a estar atentos, ¿vale? Bendiciones a cada uno de los que ya están listos. Saludos, Gloria, Beni, saludos, Lupita, mi hermana Delita. Estamos aquí listos para empezar, ¿sale? Primera de Corintios, capítulo 7, y en la versión Reina Valera 60, ¿ok? Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto? En este capítulo lo que hace Pablo es dar respuesta a una carta que le enviaron con preguntas acerca del matrimonio. Se entiende que tenían dudas acerca de lo que tenían que hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto? Había como dos grupos extremos. Hemos venido escuchando los devocionales y uno de los problemas que hemos planteado que había en la iglesia de Corinto es que había mucho pecado sexual. ¿Qué es lo que empieza a surgir? Hay dos grupos. Uno que se va al extremo de decir, bueno, a ver, no pasa nada si nosotros vamos y nos acostamos con una o con otra mujer o con uno o con otro hombre. No va a pasar nada porque solo es físico el asunto, ¿no? O sea, tú vas, te acuestas, solo hay contacto físico y no va más allá. Es decir, no tiene un impacto en la parte espiritual.
Y había el otro grupo, el extremo, que decía, no, sí, o sea, sí tiene un impacto en la parte espiritual y por lo tanto debemos de guardarnos. Pero ¿sabes qué? Dentro de este grupo estaban incluso matrimonios. Y entonces había hombres que decían, si tengo relaciones sexuales con mi esposa, puedo estar pecando. Y entonces llegaron al extremo de abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposa, o sea, ya hablando dentro de matrimonios, y entonces pasaba tiempo sin tocar a la esposa o sin tocar al esposo por temor a que estuvieran fallando y pecando. Entonces, debido a que surgen estos dos grupos extremos, ¿no? Los que pensaban que no pasaba nada y los que pensaban que sí pasaba aún dentro del matrimonio, aún dentro de que ya estaban casados y que podrían estar pecando. Entonces, Pablo da respuesta a esas inquietudes que ellos tenían. Y lo primero que les está diciendo es, bueno, por eso él inicia diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, a la carta que me mandaron, yo les puedo dar respuesta a esto, ¿no? Y les dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les está explicando Pablo aquí? A ver, no es que no vas a tocar a tu esposa, ¿no? Ya casado, sino está hablando aquí justo a los que eran solteros y que entonces tenían que abstenerse de esta parte. Les está diciendo, ¿no? A causa de las fornicaciones, debido a que la fornicación era algo recurrente en la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo les insiste de este modo. O sea, si tú no puedes abstenerte de fornicar o de tener relaciones, pues entonces mejor cásate para evitarte el estar cometiendo estos pecados sexuales. Y entonces les dice, mejor cásate y te es mejor desarrollar una relación permanente con el cónyuge a estar fornicando. ¿Por qué? Porque recuerda que la fornicación es el pecado que se comete cuando hay una relación sexual íntima sin estar casados. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Sin duda aquí entra la parte a los solteros, ¿verdad? Que Dios está diciendo, mira, si de plano no puedes abstenerte, pues entonces mejor cásate. ¿Para qué? Para estar evitando que te estés, como así decirlo, quemando, ¿no? Que estés fornicando, entonces mejor establece una relación de matrimonio. Y le dice, y luego dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y entonces aquí está hablando a los esposos, habla a matrimonios. Pablo escribe a matrimonios y entonces les está diciendo que los hombres y mujeres casados tenemos una responsabilidad con nuestro cónyuge. Y es muy claro en decir, a ver, desde que tú te casas, tú haces un compromiso con tu esposo o con tu esposa y debes tener presente que tu cuerpo ya no te pertenece, sino ahora le pertenece a tu cónyuge. Y entonces aquí el llamado es a cumplir con el deber conyugal. Y estaba escuchando a un conferencista y él decía que la palabra cumplir tiene que ver con dar un pago. Entonces, ni siquiera es como de si quiero, sino nosotros dentro del matrimonio nos debemos a nuestro cónyuge. Tenemos que pagar ese deber conyugal, o sea, le debes a tu cónyuge el cumplir con este acto sexual. Y entonces es aquí donde nosotros debemos, matrimonios, estar muy atentos a este consejo, porque a veces vamos por la vida siendo bien contreras, ¿no? Los jóvenes que no están casados quieren estar
manteniendo relaciones sexuales antes de casarse. Y entonces buscan esta parte y lamentablemente pues justo caen en este pecado de la fornicación. Pero dentro del matrimonio, que tenemos el permiso de ya ejercer este acto sexual, y no solo el compromiso y el permiso, sino el deber, pasa todo lo contrario. Nosotros ya no queremos, hay pretextos, hay dolor de cabeza, pues si ella no quiere, entonces yo por qué le voy a rogar, y caemos en estas situaciones donde también estamos pecando porque estamos yendo en contra de lo que la palabra se nos está estableciendo como matrimonios. Pagar o cumplir con ese acto sexual con nuestro cónyuge dentro del plano del matrimonio. Ahora, dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. ¿Qué es la incontinencia? Hablaba, por ejemplo, esta parte de alguien que no puede pasar mucho tiempo sin tener relaciones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este versículo? Solo puedes abstenerte de tener relaciones sexuales por un consentimiento mutuo. Y aquí lo está dejando muy claro. Solo porque se pongan de acuerdo en ocuparse en tiempos de oración, ¿verdad? Hay matrimonios que quizá no es un obstáculo el seguir manteniendo una vida sexual activa y estar en comunión con Dios en estos tiempos de oración, en esta búsqueda con Dios. Pero a lo mejor hay matrimonios que dicen, no, es que a mí sí me estorba esto. Pero entonces llegamos a un acuerdo y a lo mejor decimos, bueno, por esta semana o por estos días no vamos a tener esta relación íntima porque nos vamos a ocupar en el ayuno, en la oración, para ser sensibles a la voz de Dios. Ahora, no es un mandato esto, solo son consejos que Pablo da, porque hay quien hace de esto toda una doctrina y dice, no, mientras se ayuna y mientras oras, no puedes tocar para nada a tu esposa, ¿no? Pero dices, bueno, a ver, a lo mejor la esposa, pues, no tiene el mismo don que el hombre, ¿no? De decir, pues, yo puedo pasar a lo mejor muchos días sin tener relaciones y no me afecta, ¿no? O viceversa. Puede estar ocupada o ocupado en la oración, en el ayuno, y tampoco me afecta, ¿no? El estar manteniendo una relación sexual. Entonces, esto depende de cada matrimonio. No es que sea un mandato, un estatuto, sino son consejos que Pablo da, pero lo deja muy claro. Si ustedes deciden abstenerse un tiempo de mantener relaciones sexuales, que sea únicamente solo por ocuparse en la oración, en el ayuno, en esta búsqueda de Dios, porque a lo mejor hay quien dice, si tú mantienes relaciones sexuales, pues estás dando gusto, placer a la carne, y eso te impide ser sensible a la voz de Dios. Pero esto depende de cada uno nos conocemos, cada uno sabemos, ¿verdad? Porque a lo mejor hay quien dice, híjole, yo sí necesito del ayuno, de la oración, pero también de ese contacto con mi esposo, con mi esposa, porque si no soy sensible a caer en alguna tentación. Entonces, depende en realidad de cada matrimonio. Pero lo importante es aprender a hablarlo y llegar a acuerdos. Y dice el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. La parte que te decía son consejos, no un mandato. Sin embargo, cada uno lo tenemos que valorar. Hablando dentro del matrimonio. Por supuesto, hablando para los solteros, sí es un mandato evitarse el contacto sexual o físico con alguien porque no estás casado. Entonces lo importante es aprender a honrar a Dios aquí y evitar caer en un pecado de fornicación. Ahora, el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense
pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado ya en algún momento. ¿Te acuerdas que yo toqué un punto acerca del divorcio en la iglesia? ¿Por qué? Porque justo en Mateo encontramos donde Dios empieza a hablar acerca del divorcio, y entonces, ¿qué pasaba antes? Por cualquier situación podrían divorciarse, ¿no? Llegó el momento en el que los matrimonios decían, pues es que no me gusta cómo cocina, pues entonces dale carta de divorcio. Pues es que se le quemó la comida, entonces dale carta de divorcio. Es que le huele la boca, y entonces dale carta de divorcio. Y por todo empezaron a divorciarse. Entonces, la realidad es que Jesús no instituye el divorcio como una opción de, pues por cualquier cosa puedes estarte divorciando, sino realmente Jesús fue claro en decir por causa de la dureza del corazón del hombre. Entonces, Pablo, ¿qué está retomando en estos versículos? Bueno, él está diciendo, quisiera que más bien fuesen como yo. Algunos creen, esto tampoco es a ciencia cierta, pero mira, algunos creen que Pablo sí fue casado. ¿Por qué? Porque Pablo formaba parte del Sanedrín, y para poder formar parte del Sanedrín, o sea, esas personas que juzgaban, porque se dice que cuando estuvo esta situación de apedrear a Esteban, Pablo estaba ahí juzgando esa situación, y para poder formar parte de ese grupo, forzosamente tenían que ser casados. Si no podían estar ahí. Entonces algunos creen que Pablo sí pudo haber sido casado, pero que quizás su esposa lo dejó cuando él decidió convertirse a Cristo y empezó a predicar el evangelio. Se cree que ahí su esposa lo pudo haber dejado. ¿Cuál es el punto? Que Pablo aconseja, o sea, si es que fue casado, ya no se volvió a casar. Y entonces él da este consejo, miren, les conviene quedarse como yo. Ese sería el consejo, para evitarte como muchos problemas, ¿no? Los que estamos casados entendemos, y los que ya estuvieron casados en algún momento entienden que vivir el matrimonio no es nada sencillo. Realmente el matrimonio es una de las áreas que te permite ser pulido en toda la extensión de la palabra, porque moldea nuestro carácter el matrimonio. Y Pablo dice, bueno, lo mejor sería que no te cases, quédate soltero. Pero si no tienes el don de continencia, pues entonces cásate. ¿Qué es el don de continencia? Pues personas que pueden ir por la vida tan tranquilos, sin ese deseo sexual, sin ese apetito sexual, pero viven plenamente, haciendo su vida, haciendo sus cosas, y no pasa nada. Pero hay quienes a lo mejor no tienen el don de continencia, y entonces este instinto sexual de buscar el contacto con alguien. Entonces Pablo dice, bueno, pues si tú no tienes el don de continencia, pues entonces mejor cásate. ¿Para qué? Para que no te estés quemando. Y aquí entran todos, solteros, viudas, que a lo mejor pues enviudaron jóvenes y dicen, no, es que yo pues de alguna manera ya viví en matrimonio, y entonces yo ya sé lo que es experimentar el acto sexual y me cuesta guardarme. Entonces te dice Pablo, pues vuélvete a casar, ¿no? Pero, o a los solteros, ¿no? Si tú sientes que de alguna manera te jala ese instinto sexual, pues no te andes quemando, mejor cásate. Ahora, esto no da como pie a decir, pues mira, tengo 15 años y como no puedo contenerme, pues mejor me voy a casar. No, porque hemos hablado aquí dentro de la iglesia de cosas que debemos considerar para poder casarnos, ¿verdad? Y para los jóvenes tienes que ser libre independientemente, o sea, tienes que ser independientemente emocional, física y económicamente de tu familia, ¿no? Si tú ya trabajas, si tú ya eres independiente, espiritual, emocional, en todos los sentidos de tu familia,
entonces estás listo para entrar al matrimonio. Ya tuviste una amistad especial y recuerda que eso es la antesala para el matrimonio. No es como de, ay, tengo 16, 17 años y como no me aguanto las ganas, entonces pues ya me voy a casar. Y entonces me voy a vivir a la casa de mi familia, de que me mantenga mi papá, mi mamá, y entonces voy a estar ahí porque pues aquí me están diciendo que si no aguanto, pues mejor me case. Ahora, si tú ya eres mayor de edad y en teoría ya tendrías que estar trabajando, ya tendrías que ser independiente en estas áreas, físicamente, económicamente, emocionalmente, y estás luchando con esta parte de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces yo te diría, cásate. ¿Qué esperas? No te estés quemando, no estés abriendo puertas a los pecados sexuales y a la fornicación, porque eso nos empieza a llevar a otras cosas. Entonces, jóvenes, habla aquí Pablo, muy claro. Si no tienes el don de continencia, cásate, pero hablamos dentro de un parámetro que estés listo realmente para enfrentar y llevar un matrimonio. Y si no estás listo, mira, hay algo que se llama Espíritu Santo, que te da el poder y el dominio propio sobre esas sensaciones sexuales que te incitan a pecar. Entonces, tampoco es como de, ay, no hay nada que hacer. No, cuando tú rindes tus instintos sexuales a Dios, Él te va a dar la capacidad y el dominio propio para decir, Dios, ayúdame. Mira, me jala el pecado sexual, de la índole que sea, me jala el pecado sexual. Dame dominio propio sobre esto para guardarme en santidad hasta el día en que tú me permitas casarme y entonces ejercer mi sexualidad con ese hombre o con esa mujer que tú tienes para mí. Así que Pablo está dando estos consejos. Y entonces, ¿qué es lo que justo Pablo está diciendo? Bueno, pues entonces tienen que unirse en matrimonio para evitar muchos pecados sexuales. Y dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí está siendo muy claro. Nada de que porque no me gusta cómo es, no me gusta cómo me habla, no me gusta, bueno, eso lo tenías que haber pensado antes. Ahorita el matrimonio, si tú ya estás viviendo, ahorita el divorcio, si tú ya estás viviendo en matrimonio, no es una opción. Y quizá algunos dicen, y bueno, ¿y yo qué hago? Si a lo mejor me dejó o a lo mejor yo sin conocer a Cristo me separé. Sabemos que en Dios hay segundas oportunidades, pero ahora que tú conoces de Dios, el divorcio no es una opción. Y aquí nos está diciendo muy claramente, ¿verdad? Dice el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar. Dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque ya habíamos explicado esta parte, que cuando tú decides divorciarte de tu esposo, delante de Dios recuerda que existe un pacto, o de tu esposa. Si tú vas y te vuelves a casar con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, estás cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque delante de Dios hicimos un pacto. Y entonces, aunque hablando, digamos así, en las autoridades legalmente tú vayas y te divorcias, delante de Dios hiciste un compromiso. Ahora, a menos de que realmente tu vida corra riesgo, ¿no? Que a menos que estés sufriendo una violencia psicológica, emocional, tampoco Dios es que diga, pues tienes que estar ahí aguantándote y ahí quédate. No, obviamente tenemos que resguardar nuestra integridad. Pero si solo fue porque ya no me gusta cómo hace esto, porque ya me cayó mal, porque no sé qué, pretextos, entonces Dios te está diciendo, ok, si te vas a separar, sepárate, pero quédate sin casar. Y si sabes que no puedes estar solo, pues entonces reconcíliate con tu esposa o reconcíliate con tu esposo y vuelve a establecer una relación de matrimonio con él y pídele la ayuda a Dios. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, no hay pretexto para que tu esposo o tu esposa digas, no es convertido, no es cristiano, mejor lo voy a dejar y me voy a buscar un cristiano. No, te está diciendo, si tu esposo consiente en vivir contigo, si tú eres cristiana o viceversa, quédate con él. 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella,
no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Esta parte es bien importante. Tu esposo o tu esposa no creyente se santifica a través de ti, que tú conoces de Dios. Entonces, tengamos cuidado aquí, porque hoy en día hay gente cristiana que argumenta dejar a su esposo no creyente o a su esposa no creyente por esto, porque dice, no, es que no conoce de Dios o no quiere nada de Dios, mejor lo voy a dejar y me busco un cristiano. Pero esos son pretextos. Aquí la Biblia te está hablando muy claro. Tu esposo o tu esposa no creyentes que consienten en vivir contigo, aunque tú seas cristiano o cristiana, se santifican a través de ti. Entonces, mi amada hermana, mi amado hermano, que asistes a la iglesia y que tu esposo o tu esposa no es creyente, recuerda, tu esposo o tu esposa es santificado en ti. Ahora, sí hay que tener cuidado aquí, porque a lo mejor dices, bueno, pues entonces me dicen que no hay problema y mi esposo me dice que veamos pornografía juntos, mi esposo me dice que hagamos un trío, entonces yo tengo que consentir. No, hay que siempre caminar de acuerdo a los principios, ¿verdad? Todo tiene como un margen. Tú puedes decir a tu esposo, oye, ya sé que no eres cristiano y yo consiento y tú consientes estar conmigo, vamos a mantener una relación íntima, pero dentro del plano que Dios establece, ¿verdad? Si no vamos a abrir puertas a otras cosas que nos van a llevar a pecar. Entonces, es ahí donde tú puedes ir marcando esta línea. Ahora el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y hablo de estos casos donde si de plano el esposo es un hombre no creyente y te está subyugando, o sea, te está maltratando, te está violentando o viceversa, porque también hay mujeres que violentan. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Somos llamados a paz y no a estar en servidumbre. Pero hay casos muy concretos y muy extremos. Por supuesto, cada caso es diferente y cada caso se analiza de manera diferente. Así que esto no es una norma o una regla para todos, sino cada caso se valora y entonces ya de acuerdo a eso es que vamos a aplicar el principio bíblico. 16. Porque ¿sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligada a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y trato de hacer aquí termino esta parte, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja,
El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y así termina este capítulo. Consejos que Pablo nos está dando, tanto a solteros como a los que vivimos en matrimonio. Y esta parte, ¿cómo lo resume? O sea, no te hace daño quedarte como estás, soltero o casado. Lo importante es cumplir cada uno con los deberes que nos corresponde. ¿Qué pasa aquí? Dice, los solteros pueden vivir libres y ocuparse de las cosas del Señor. Y yo sé que casados nosotros lo podemos ver, de verdad yo lo veo aquí en la iglesia, ¿no? Que a los chavos, a los chicos los citamos, chicos, a tal hora, y ahí vienen. Chicos, hay que hacer esto, y ahí están. Y a veces se la pueden pasar aquí hasta ya horas de la noche, ¿no? Que afinando, que viendo lo de media, que falta. Y los casados ya estamos, ya me tengo que ir porque tengo que ir a dar de cenar, ya me tengo que ir porque tengo que ir a ver a mi hija, tengo que ir a ver a mis hijos. Y entonces Pablo es bien claro, los casados pues se tienen que ocupar ya de estas cosas, ¿no? Materiales, de estar procurando al esposo, procurando a la esposa, y los solteros no tienen esta congoja, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? Y que justo es que quiero ir dando cierre, ¿no? A este capítulo, y que nos vayamos quedando cada uno con la parte que nos toca, solteros y casados, viudos, ¿no? O separados. Dios, al final de cuentas, a cada uno nos da como una línea, ¿no? Y entonces, si tú eres soltero, disfruta tu soltería. Es esta parte que debemos aprender a tener contentamiento con lo que tenemos, porque los solteros quieren ya casarse y los casados quieren ya divorciarse, ¿no? Y los divorciados pues ya quieren morirse porque dicen no hay ni para dónde, para allá, para acá. No, aprendamos a tener contentamiento. Soltero, disfruta tu tiempo, no te acongojes, no te adelantes a los tiempos, porque a veces encontramos de verdad situaciones donde hay corazones heridos de muchos jóvenes porque no aprendieron a esperar el tiempo correcto de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer en este tiempo? Disfruta tu soltería. Mira, si trabajas, aparta tu diezmo, contribuye en casa, pero tienes dinero para comprarte algo, para ahorrar para un carro, para ahorrar para comprarte una ropita, ahorrar para tu escuela, cosas que son como personales, porque uno se casa y entonces es ahorrar para la casa, ahorrar para los hijos, para pagar escuela, para pagar muchas otras cosas. Entonces, solteros, disfruten la etapa de soltería, tengan contentamiento y velo como una oportunidad para seguir sirviendo a Dios sin congojas, ¿no? No hay nadie que te esté presionando, no hay nadie que te esté como exigiendo cierto tiempo, demandando tiempo. Tú tienes el tiempo para leer la Biblia, tienes el tiempo para venir y servir, entonces disfruta tu soltería. Ahora, casados, no hay pretexto de decir, pues bueno, como yo tengo que atender a mi esposo o a mi esposa, pues no puedo orar, no puedo leer. No, porque también la Biblia nos habla que todo tiene su tiempo y tenemos, sí,
Quizá nos cuesta más trabajo que cuando estábamos solteros, pero tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. Y algo importante es cumplir con nuestro deber conyugal. O sea, nada de que el trabajo, que la iglesia, que entonces pues ya no, ya estoy cansada, ya estoy cansado, porque entonces abrimos puerta a la tentación y puerta a pecados sexuales. Entonces, ¿cómo guardo el corazón de mi esposo? ¿Cómo guardas el corazón de tu esposa? Para evitar caer en pecados como adulterio. Entonces, guardémonos. Ahora, solteras o mujeres viudas. La Biblia es bien clara. Es mejor quedarte así, ¿no? Tú que ya viviste en matrimonio. Pero bueno, también dice, el único que rompe la ley es que seas viudo o viuda y tienes derecho a volverte a casar. Pero a casar, porque lamentablemente muchos viudos tienen el mal hábito de irse a vivir nada más en unión libre. Pues como ya probé el matrimonio, yo ya no quiero casarme, no quiero atarme ahora con la ley, ni con las autoridades, y entonces ya nomás vamos y vivimos en unión libre. A eso Dios le llama pecado. Tengas la edad que tengas y tú digas, pues yo ya fui casado y ahora ya nada más quiero vivir en unión libre con alguien para terminar mis días. No, si no puedes estar solo, cásate. ¿Para qué? Para evitar caer en pecado. Ahora, si tú eres viuda, separada y sientes que te cuesta el don de continencia, ora, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo sé que a veces puede parecer complejo, pero créeme que cuando tú rindes a Dios, al Espíritu Santo, tus instintos sexuales, porque no tienes una pareja con quien ejercer tu sexualidad, tú ora y dile, Espíritu Santo, ayúdame, dame este don de continencia, mientras tú me bendices con un esposo o con una esposa, o a lo mejor decidiste quedarte ya así. Ocúpate en el Señor, ocúpate en servir, ¿no? A mí me sorprendía una de las hermanitas de aquí que hablábamos y le decíamos, oye, ¿y tú cómo vives esta parte? ¿Tú no tienes necesidad de volverte a casar? Y ella decía, no, o sea, yo ya viví, ya probé el matrimonio y ya sé los gajes del matrimonio. Yo ahora he entendido que mi vida, mi tiempo le pertenece a Dios y puedo vivir tranquilamente. Entonces, cada uno nos conocemos. Créanme que en cada área que estés viviendo, seas viudo, seas soltero, seas casado, Dios te dará la estrategia para poder afrontar la etapa que estás viviendo, y lo importante es aprender a tener contentamiento con ello. Entonces, hoy nos da Pablo consejos matrimoniales, pero que puedes aplicar aún dentro de la soltería o dentro de la viudez o dentro de que si tú te separaste, Dios puede ayudarte. Si tú anhelas en tu corazón un esposo, una esposa, porque a lo mejor ya llevas años viviendo solo, ora y Dios te lo puede conceder. Y si tú dices, no, yo ya me quedo así, ocúpate entonces en el Señor. ¿Cuánta necesidad hay de gente interesada en pasar tiempo en oración, en ser intercesores? Ocúpate en el Señor. Entonces, solteros, guarden su corazón de caer en fornicación, de caer en pecados sexuales. Solteros, ocúpense en las cosas del Señor, y matrimonios, pues ocupémonos de nuestro cónyuge, pero no dejemos de lado también el ocuparnos en las cosas del Señor. Así que, mi amada iglesia, cada uno sopecémonos, cada uno valoremos en qué situación estamos, pero que podamos cumplir desde el momento de nuestra vida que estemos viviendo, sea soltería, sea matrimonio, sea viudez, o sea divorcio o separación por X o Y, tenemos que aprender a vivir alineados a los propósitos de Dios. Oremos que Dios guarde nuestros corazones. Lo importante es no abrir puerta al pecado sexual, sino aprender a vivir en santidad. Oremos. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Hoy oro que tú nos ayudas a vivir en santidad y a tener plenitud en el área que estemos viviendo. Guarda el corazón de los jóvenes, restaura corazones heridos. Si alguien ha pasado por alguna situación difícil, Señor, guarda corazones, restaura y ayúdales a tener contentamiento en este tiempo de soltería. Oro que si algún joven está viviendo en pecado sexual, en fornicación, en pornografía, en cualquier área, tú le restauras y que le ayudes a alinearse a ti. Oro que si hay matrimonios
que han dejado de ejercer su intimidad, su sexualidad, por las situaciones del matrimonio. Hoy restauras y vuelves a unir, Señor. Hoy oramos, Señor, que el enemigo no toma ventaja sobre los matrimonios y oramos por matrimonios plenos en su sexualidad. Señor, yo lloro por las hermanas y hombres, hermanos varones, Señor, que quizá llevan tiempo sin tener un esposo, sea por viudez o por separación, que tú guardes su corazón. Oro por aquellas o aquellos que anhelan un compañero, una compañera de vida, que tú les bendigas. Señor, y los que han decidido y optado en quedarse así, Señor, solos, tú les ayudes a guardar su corazón en santidad. Seas tú tomando control de sus impulsos sexuales, Señor, y alineándolos a ti. Señor, oramos por una iglesia que vive en santidad en esta área, por una iglesia entendida, Señor, y sabia en guardar su corazón desde la parte de vida que estemos viviendo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser responsables con lo que tú nos pides, Señor, desde la etapa de vida que estemos viviendo. Oro, Señor, que tú nos guardas y que encuentres una iglesia santa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Así que hagamos nuestra labor desde lo que estemos viviendo, solteros, viudos, separados, para todos Dios nos habla. Lo importante es seguirnos ocupando en las cosas del Señor. Bendiciones, mi amada iglesia, pasa bonita noche y nos vemos el día de mañana para nuestro tiempo de reunión aquí. Bendiciones.